días, profesora, presentes. Nosotros somos el grupo 4, conformados por César Obregón, Adriano Montes, Andrea Ojeda, Andrea Miles, Angelina Olivari, Ángel Luque y quien les habla, Javier Navarro. Somos el grupo 4 y nuestro trabajo va a consistir en la discriminación a los indígenas. Ahora le doy el pase a mi compañero que va a explicar sobre los datos bibliográficos. Buenos días, yo voy a hablar sobre el dato biográfico. César Navarro Vallejo Mendoza, uno de los poetas más grandes e innovadores de la lengua española del siglo XX. Nació en el pequeño pueblo de Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú, el 16 de marzo de 1992. Fue el menor de 11 hermanos en el seno de una familia mestiza con profundas raíces cristianas, y sus padres fueron Francisco de Polo Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gutiérrez Gorriones. Este inicio familiar, marcado por la fe y la mestizaje, influiría profundamente en la sensibilidad poética. Completar su educación secundaria en Huamachuco, Vallejo se matriculó en la Universidad Libertad Trujillana en 1913, donde estudió letras y se graduó en bachillerato en 1916, con una tesis sobre el romanticismo y la poesía castellana. Sus estudios de Derecho no llegaron a culminar durante esta época en Trujillo. Formó parte del Grupo Norte, un círculo intelectual que ayudó a cobrar notoriedad como poeta, publicando sus primeros poemas en diarios locales. En 1917 se trasladó a Lima buscando un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el cual también dejaría inconcluso en la capital. Se sumergió en el ambiente literario y un año después, en 1918, publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, una obra con ecos modernistas, pero que ya anticipaba la profunda angustia existencial y la exploración del dolor humano, en caracterización por toda su obra. Un traumático evento marcó un punto de reflexión en su vida y su poesía. En 1920, durante un viaje a su pueblo natal, fue injustamente acusado y encarcelado más de 3 meses debido a un incidente local. Esta experiencia en prisión fue fundamental, pues sirvió de crisol para la gestación de su obra más radical y más vanguardista, que sería Trilce en 1922. Cansado de la mediocridad local y buscando nuevos horizontes, Vallejo viajó a París en 1923, donde residiría la mayor parte del resto de su vida viviendo en precarias condiciones económicas. En Europa se dedicó al periodismo, la concretación en la crónica y profundizó sus estudios sobre el narcisismo. En 1929 conoció a la Francesca Georgette Philippart, con quien se casaría en 1934 y quien sería su compañera hasta el final. Su compromiso político se hizo más patente, se afilió al Partido Comunista Español en 1931 y realizó varios viajes en Unión Soviética. De esta época datan obras de teatro y únicas novelas. El Tungateno de 1931 declara temática social. César Abraham Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, a los 46 años, un viernes de Santo, tal como lo había profetizado a su famoso poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Sus restos reposan en el cementerio de Montmartre. Vallejo trascendió el modernismo y el vanguardismo para crear una lengua única, cargando emociones innovadoras y profundas. Conciencia social. Su obra es un grito de solidaridad y una de las climas indiscutibles de la poesía universal. Muchas gracias. Análisis del cuento de los 2 horas. El cuento narra la llegada de Juncio y Analcar, 2 jóvenes indígenas de la tribu de los Horas, que son descritos como salvajes en el contexto de la época al pueblo civilizado de Picallac. Los 2 jóvenes experimentan una mezcla de asombro y deslumbramiento ante las novedades del pueblo, las casas, las calles, las rejas. Juncio particularmente se muestra muy alegre, curioso e inocente, contagiando su júbilo a los niños del pueblo que lo siguen. Analcar, en cambio, se siente más confundido y abrumado por la complejidad del nuevo entorno, chocando contra las paredes y perdiéndose en las esquinas. Mientras pasean, la gente del pueblo
comienza a congregarse y la sorpresa inicial rápidamente se convierte en prejuicio y temor. Los habitantes murmuran sobre los jóvenes etiquetándolos como salvajes del Amazonas, criminales escapados o brujos. Esta primera reacción colectiva establece el tema central de la discriminación y la incomprensión. El clímax del conflicto ocurre cuando Juncio y Analker entran a la iglesia, donde se está celebrando una misa o un servicio religioso. El ambiente es solemne y recogido. Al oír el canto sagrado, Juncio, sin malicia ni intención de ofender, estalla en una risa escandalosa e irresistible, debido a su pura y simple incomprensión de los códigos culturales occidentales. Su risa es contagiosa e inmediatamente se extiende entre los niños que lo acompañan, quienes también se ríen sin saber el porqué. La reacción de los adultos del pueblo es inmediata y violenta. Los feligreses, y en particular el sacristán, se indignan profundamente. Interpretan la risa de Juncio como una blasfemia, una burla al rito sagrado, demostrando la absoluta incomprensión de su cosmovisión indígena. Un hombre del pueblo se acerca enfurecido, atracando brutalmente a uno de los niños que se había reído. El tumulto popular crece y la indignación colectiva exige castigo para los forasteros. El pueblo, en un acto de rechazo social total, exige un arresto. Al final del cuento, la supremacía cultural se impone de forma brutal. Juncio y Analker son detenidos por un gendarme y llevados a la cárcel. Bueno, yo hablaré sobre el argumento de autoridad. En el cuento de las 2 horas de César Vallejos dirige como una profunda crítica a la explotación económica y la discriminación social que padece el pueblo indígena, ejemplificada en la figura de los jóvenes Juncio y Analker. Bueno, la obra revela el maltrato constante a través del abuso de los pueblos de los Andes y cómo el sistema se relaciona en empresas donde los trabajadores indígenas son forzados a laborar en condiciones inhumanas sin siquiera considerar sus derechos. Y bueno, en este contexto la afirmación de Mariátegui en 1928 de que el problema no es el indio sino el sistema resulta fundamental y se evidencia que la causa de la discriminación no es el origen étnico o cultural de los Horas, sino un sistema social y diseñado para marginarlos y solamente favorecer a unos pocos. Y esta estructura se aprovecha de la ignorancia del aspecto mercantil de los Horas, quienes a pesar de su arduo trabajo carecen de comprensión sobre el valor que carecen. Y el no entender esa lógica permite que las empresas y sus colaboradores locales los despojen de sus riquezas, convirtiendo al varón indígena en una víctima de la explotación económica. Y bueno, esta explotación se complementa con la discriminación social y la cosificación que sufren al enfrentarse al mundo externo. Y los Horas son objeto de rechazo y burlas por su origen y también su comportamiento ante situaciones desconocidas, también siendo señalados como estúpidos o comparados con animales. Y este menosprecio se manifiesta en prácticas institucionalizadas, como el uso de las zonas indígenas como lugares de castigo para profesionales que son sancionados, lo que demuestra un total menosprecio por sus derechos. Y la violencia y la cosificación también afectan a la mujer andina, arrastrada a un contexto minero donde es objeto de explotación, tanto económica como sexual. Y bueno, en conjunto, el relato de Vallejo expone cómo la discriminación en el Perú es un problema profundo y normalizado, a pesar de los avances legales y las estructuras de desigualdad se mantienen estables. Bueno, a mí me tocó el argumento de ejemplificación, la esencia de la conexión entre la crítica del texto de apoyo y el cuento de las 2 horas radica en el ataque frontal y la inmigración social en el análisis que clasifica como parte de un sistema de jerarquías sociales y deshumanizadoras que operan en el país. En el texto de apoyo subraya que en el cuento hay muchas denuncias de racismo y de clasismo que expone cómo la discriminación está establecida en la sociedad peruana y aún persiste actualmente. El racismo y el clasismo son la base fundamental de los problemas de los peruanos. Actualmente también aún siguen. Esta crítica se valida en el relato con la reacción de los pobladores del cuento, quienes no solo despreciaban a las 2 horas, ni a Juncio y a Analker, sino también los insultaban abiertamente, llamándolos indios estúpidos, que parecen como animales, ilustrando perfectamente la tesis sobre el maltrato social y que busca demostrar la material
del apoyo y la intención de demostrar la reflexión cerca de la necesidad de fomentar el respeto y el amor hacia los que son diferentes de nosotros. Gracias. El trabajo de invierno. Ahorita, sangre. Ahorita es que hacer el trabajo de invierno. Estos cholos nunca han visto cerrar, nunca han visto laboratorios de alta calidad. O de seguro, puta, ¿no? Solo ven puro yeso, casas, tierra, ¿no? Buenos días, hoy día nos encontramos con la profesora Erika, una profesional en su campo, ¿no?, de habilidades comunicativas y de la Universidad César Vallejo. Ella nos va a ayudar con las siguientes 2 preguntas en la entrevista, donde podemos analizar sobre el cuento, pues, ¿no? Bueno, ahora vamos con la primera pregunta. Más allá, ¿cómo se manifiesta la incomprensión de los habitantes hacia Juncio y Analker, más allá del accidente de la iglesia? Y cómo ellos manifiestan la discriminación, llamándolos como animales, salvajes o criminales. ¿Cómo se llega a dar hacia esa situación? Bueno, vamos con la profesora, que nos va a ayudar en este caso a responder la primera pregunta. Ya, ok. En un momento, cuando realizaste la pregunta, señalabas que no teniendo en cuenta el incidente en la iglesia, considero que ese es el conflicto que presenta el cuento de César Vallejo, ya que los mestizos, imagínate, ellos que ya están heredando la cultura occidental, le dicen imbéciles, que se ríen, palabra que definitivamente no está en el vocabulario de los Soras, porque ellos pertenecen a la comunidad indígena y todavía no se han occidentalizado. ¿De qué se ríen? Vale. Y por esto los encarcelan. El cuento no especifica cuánto tiempo, pero definitivamente ellos no se burlaron, sino que hay manifestaciones nerviosas que a veces nos invita a llorar, nos invita a reír, pero no estamos minimizando, mucho menos riéndonos de sus costumbres. Claro, Entonces, profesora. considero que es una actitud de verdad bastante, por decirlo, salvaje. Considero que ellos eran los salvajes, no los fuertes. Profesora, es una respuesta muy subjetiva de su parte y que nos va a ayudar a mí y a nuestro grupo, pues, ¿no?, a ver esta interpretación del cuento. Bueno, podemos ir con la siguiente pregunta. ¿Cómo la discriminación sistemática o estructural afecta hoy en día hacia los indígenas, pues, ¿no?, siendo una discriminación desproporcional? Y más allá de esto, ¿cómo ellos se ven afectados y cómo esto se relaciona con el cuento de los 2 horas? En este caso, que son Juncio y Analker. Vamos con la profesora Erika para que nos pueda responder la siguiente pregunta. Hasta el día de hoy, lamentablemente, que la discriminación que ya hacía evidente César Vallejo, no solamente en sus cuentos, sino también en algunas novelas y poemas. Cosa que le dolía, ¿no? Le dolía porque estamos hablando de una persona altamente sensible, quien a través de este cuento nos invita a humanizarnos y sentir el dolor de los otros, sobre todo de los de los débiles, porque lamentablemente en nuestra sociedad peruana hasta el día de hoy se tiene un gran rechazo y se discrimina a la comunidad indígena, relegándole muchas veces de sus derechos, del valor que tienen como comunidad, no aprecian la diversidad que ellos nos ofrecen a través de sus cultivos, sus tradiciones, sus culturas, y eso ya es discriminatorio. Además, siempre los rotulan como salvajes, los etiquetan como criminales, siempre están bajo el rotulado de gente ignorante que no puede salir adelante y no se merece un lugar especial como los demás, hecho totalmente tirado de los cabellos. Gracias a la comunidad indígena, tanto yo, toda la sociedad, no solamente peruana, sino también de fuera, consumen productos agrícolas de alta calidad. Imagínate si no tuviéramos los conocimientos ancestrales en relación al cultivo que manejan ellos.
cuando Juncio y Analger sirven a la patria desde su punto de origen, desde su ubicación geográfica. Entonces, ahora ya pues, la cultura occidental nos ha atrapado, pero pese a ello no nos puede brindar estos manjares que sí, día a día, siembran y cosechan los indígenas y que valoramos. Pero también cabe resaltar que muchos de ellos, gracias a el poder compartir educación y cultura, observamos que son empresarios, gente exitosa, gente que sale adelante y también ve por Y no necesariamente tampoco gente indígena con educación puede salir sobre adelante, pues, ¿no? Hay algunos casos que no son así particularmente. Igual siguen ayudando a su pueblo o en la mismo departamento donde se ubica, pues, ¿no? Claro que sí, tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, Renzo Costa es de Puno y ahora tiene una de las empresas más sólidas, no solamente en Perú o Latinoamérica, sino inclusive está llegando a Europa, ¿no? Ya el otro día estaba escuchando una entrevista y tiene varias tiendas en Italia y en otras partes más del mundo, ¿no? Está teniendo un éxito. Entonces ahí podemos observar otro ejemplo de cómo se sale adelante. Claro. Y como el caso que te acabo de citar hay muchos más. Muchas gracias, profesora. La verdad, su respuesta nos dio un gran aporte a nuestro trabajo para cátedra y nos puede ayudar a ver de una manera más con análisis el cuento, pues, ¿no? Y estas preguntas fueron importantes para desarrollar nuestro nivel de cognición. El núcleo de la crítica de Vallejo reside en la incomprensión unilateral y la supremacía cultural. Los jóvenes soras, descritos con una asombrosa inocencia ante las novedades como las paredes, las calles, los tejados, expresan su asombro y confusión mediante la risa durante un servicio religioso. Este acto, que para ellos es una reacción genuina al espectáculo de lo desconocido, es inmediatamente interpretado por los habitantes de Piquillacta como una burla, una blasfemia o un acto criminal. La sociedad dominante es incapaz de ver más allá de sus propios códigos culturales. No dialoga ni busca entender, simplemente criminaliza y castiga lo diferente. Vallejo expone así subalternidad y vulnerabilidad de los pueblos originarios, cuya voz y perspectiva no tienen validez. El conflicto en el cuento se basa en la ausencia total de la empatía y el rechazo a intentar comprender la perspectiva del otro. Esta misma falla se observa en la polarización social moderna, donde ante la diferencia de opinión se recurre inmediatamente al juicio, la burla o la descalificación, en lugar de buscar diálogo constructivo que reconozca la legitimidad de diversas experiencias. Como punto final, los 2 horas nos recuerden que la soberbia cultural y la incapacidad de reconocer al otro como un igual son la raíz de la injusticia social y la marginación, haciendo de esta obra una crítica atemporal y tristemente vigente. Esta es la presentación sobre considerando el frío imparcialmente. Considerando el frío imparcialmente, que el hombre está triste, sin embargo, se complace en su pecho, colorado. Lo único que hace es componerse día tras día, que el lóbulo mamífero y peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y al medio abrir sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda, a veces pensando como queriendo llorar, y sujeto a atenderse como un objeto que se hace buen carpintero. Suda, mata, luego canta, almuerza, se autónoma.
Considerando también que el hombre es un verdadero animal, y no obstante el valor me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin encontrar sus piezas, su retrete y desesperación en términos de días atroz borrándolo. Comprendiendo que él sabe que lo quiero, que lo odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con sus lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito. Seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado.